Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Juárez y este es un episodio más donde hablamos de tecnología. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Rodríguez. Francisco es Customer Engagement Manager, una empresa muy importante aquí en Colombia. Así que muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad aquí de compartir algunas experiencias, ideas y pensamientos que siempre dan vuelta por ahí. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú en el mundo de la tecnología? Bueno, yo creo que este es un tema interesante. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas de una universidad aquí en Bogotá, en Colombia. Y digamos que en su momento tal vez era la carrera que tenía a disposición, o sea, lo que había disponible para ese momento en que yo quería estudiar. No tenía claro cuál era el fin de la ingeniería de sistemas, no tenía claro cuál iba a ser el norte o el futuro del tema, pero curiosamente y por cosas de la vida caí tal vez en una de las carreras que debe tener más proyección hoy día. Claro, una carrera muy amplia, tienes gestión, desarrollo, infraestructura, seguridad. ¿Y cómo si fueron, digamos, sus primeros cursos que llevaste y cómo fueron orientándote a lo que actualmente haces? Yo arranco, termino mi carrera, tenía una responsabilidad importante que eran mis hijos. Mi objetivo era producir en una economía un tanto difícil en ese momento, pero bueno, arrancamos ahí fuerte. Tuve la oportunidad de ser analista de sistemas, luego primero programador, luego analista, luego gerente de sistemas en una compañía de seguros internacional. Salgo de ahí y entro en organizaciones un poco más grandes. Luego paso al tema de talento humano por un tema de la vida. Terminé siendo gerente de compensación y beneficios de un laboratorio farmacéutico. Ahí estuve 3 años. Salgo de ahí, vuelvo al tema. Cuando salgo de ahí no sabía si continuaba en el tema del talento humano o si continuaba en el tema de tecnología. ¿Cuántos años estuviste alejado o un poquito fuera del tema tecnológico? Eso fueron 3 años y medio. 3 años y 4 años. Sí. Claro, y ahí pues digamos ya tienes un nivel de expertise como para seguir escalando por ambos lados. Claro, ahí debo aclarar que ese es un punto de inflexión complejo porque pues salgo de un tema que era muy enfocado a la estadística de la compensación y yo venía de una carrera que era netamente temas de tecnología, programación y demás, era donde yo estaba desempeñándome, pero cuando pasan esos 3 o 4 años y vuelvo nuevamente al mercado de tecnología, pues obviamente habían pasado ya muchas tecnologías, muchas cosas ahí. Claro. La cosa complicada, conseguir en qué emplearse no estuvo fácil. Apareció un tema de programación chévere, volví a retomar el tema de tecnología y ahí estuve trabajando un tiempo, retomé nuevamente como el ejercicio en temas tecnológicos y un día un poco aburrido de lo que hacía en el sitio donde estaba. En esa época se buscaba empleo por la prensa. Hoy día hay muchos otros mecanismos diferentes, pero ahí, entre yo la prensa, encontré un sitio que decía, un cargo que decía, buscamos ingeniero de sistemas que sepa de talento humano. Y eso está como pintado para mí, ¿no? Cuando hablas de la prensa es un diario. La prensa es el diario que hoy día casi ya no circula. Ya, ok. Pero en esa época, hace unos 20, 25 años, había una sección en la prensa que se llamaba avisos de empleo. Entonces tú encontrabas sitios donde hoy día, digamos el LinkedIn de hoy, ¿no? Y bueno, el anuncio. Ahí vi el anuncio que decía, ingeniero de sistemas que sepa de talento humano. Esto es curioso, ¿verdad? En efecto pasó lo que tenía que pasar, lógicamente. Yo mandé mi hoja de vida, me llamaron, me fue bien. Me imagino que te paseaste en la entrevista. Claro, y me dijeron, pues te está buscando un rol como el tuyo, la compañía más importante de tecnología en el mundo. Y pero ¿quién será? O sea, no, que se llama SAP. Y ¿quién es SAP? No les conozco. Y resulté trabajando en ese proyecto. Retomé nuevamente el tema, entré, conocí un poco más la tecnología, de SAP, obviamente. Y bueno, y ahí arrancamos nuevamente en un mundo tecnológico y bueno, empezamos a crecer ahí. En ese trabajo, digamos, era ver temas de HR a nivel consultoría o ya un poco más de gestión comercial. Es una buena pregunta y ahí pues vino una evolución también y es que yo entro como entrenador del módulo de talento humano de SAP. Tú sabes, pues SAP se distingue por sus soluciones integradas y dentro de esa solución integrada, que es el ERP, había un componente que era el componente de talento humano y yo entré a ser entrenador de ese componente.
Una de mis pasiones siempre ha sido la educación, o sea, transmitir lo que yo conozco, me parece que nos permite también fortalecer un poco los conocimientos que tenemos. Y entré ahí y estuve 3 años muy chévere, o sea, unas experiencias muy interesantes y pasándola sabroso. Tú venías ya con un expertise en ambos aspectos. Era enseñar tecnología en el tema de talento humano y mostrar cómo todo eso que ya habíamos vivido en el laboratorio, habían herramientas que apalancaban esos procesos y bueno, eso se integraba con una serie de manuales y cursos que existían, ya sabes, una organización muy estructurada en esos temas, en ese momento de formación presencial, y eso fue lo que empezamos a hacer. Ahí estuve 3 años, luego digamos que el discurso fue fluyendo y fui conociendo más de la tecnología de SAP, y alguien dijo, tienes que acompañarnos en el tema de preventa. Yo, pues como nos pasa a muchos, creemos que no tenemos skills para determinados temas. Y ahí yo decía, hombre, yo vender si yo nunca he vendido. Entonces, bueno, entré ahí al tema, empezamos en el tema de preventa, que era acompañar a los vendedores. Claro. Y contarle a la gente cómo la herramienta le ayudaba y tratar de entender los problemas de las personas de talento humano y cómo las soluciones y los procesos que resolvía SAP empalmaban y casaban para que las personas pudieran recibirlo. Obviamente hubo, digamos, fluía el discurso porque pues conocía del vocabulario de las personas desde el punto de vista de talento humano y conocía la tecnología y también obviamente el vocabulario de tecnología. Eso ayudó, estuve en preventa 3 años, chévere, también una buena experiencia, y digamos que fruto de esa buena experiencia alguien me dijo, oye, tú deberías ya pasar al área comercial. En ese momento, pues como yo estaba pensando que no tenía esa habilidad, surgió la posibilidad de hacer un posgrado en mercadeo y ventas, que lo hice, también apalancado por el SAP. Y bueno, surge lo que te digo, la posibilidad de pasar al área de ventas. Y cuando voy a pasar al área de ventas, como ya siempre la tecnología la vendíamos a grupos directivos, ¿no? Había empezado yo también una maestría en dirección de empresas con la intención de conocer un poco el lenguaje del director de una organización. Importantísimo. De acuerdo. Y paso yo ahí y me dicen, hombre, tienes que irte para Ecuador. Entonces viajaba a Ecuador, venía, llegaba a las clases de la maestría, bueno, en fin, una cosa chévere. Estuve 3 años, también estuve ahí. 3 años en Ecuador. Estuve 3 años desarrollando en Ecuador, en temas comerciales. Pues digamos que se hacía de todo, ¿no? Desde preventa, o sea, hacía el training a los canales que existían en ese momento, hacía la preventa y hacía la venta también. ¿Y estabas localizado en Ecuador o de Colombia? No, como estaba estudiando, entonces estaba localizado en Bogotá y lo que hacía era viajar a Ecuador, viajaba los domingos en la noche, los lunes en la mañana y me regresaba los viernes en la mañana o el jueves en la noche porque tenía clase el viernes y el sábado. Una experiencia chévere, conocer un mercado nuevo, digamos que al estar solos, en ese momento Ecuador era como un apéndice no tan visible para la estructura comercial de SAP, entonces pues no habían presupuestos grandes destinados al desarrollo del territorio, les tocaba mucho con los recursos locales. Hacer lo máximo posible, tirar el presupuesto. Claro, y que digamos que ahí sumaba el hecho de que hubiera tenido yo la experiencia en entrenamiento, la experiencia en preventa, la experiencia en venta, sumaba porque se podía cumplir como todo el ciclo, acompañado obviamente de personas que en el sitio o que en sitio conocían muy bien las compañías. Desarrollamos una estrategia de canales interesante, una cosa, y desarrollamos el mercado y bueno, eso fue una experiencia interesante. Y bueno, en esa parte tú apoyabas a canales locales en Ecuador para que puedan vender, dándoles el acompañamiento de la marca, ¿no? De acuerdo, ahí digamos que vino dentro de todos estos cambios que siempre genera SAP y demás. En ese momento estaba pasándose el cambio de la venta directa de SAP a venta indirecta. O sea, yo había tenido la oportunidad de estar como vendedor de la fuerza de ventas directa de SAP, atendiendo a clientes directamente de SAP, pero en ese momento SAP estaba montando el modelo de venta indirecta. Entonces ya lo que esperaba era vender por medio de canales. Claro, entonces como que calzaron ahí ese par de olas, el cambio de SAP en el modelo de venta y pues mi experiencia en temas comerciales, para acompañar a los partners a enseñarles cómo se vendían las licencias, las cosas. SAP ya viene con una estructura de venta, un comercial, un preventa, ¿no? Para los que no saben un poco de esta estructura, un comercial pues es el que cierra los acuerdos y el preventa es el especialista, ¿no? SAP tiene un especialista por cada rama y pues el preventa va hacia la venta y el preventa es el que remata con el know-how, el que le habla al usuario en su idioma y todo eso.
Y ese mismo expertise, toda esa misma, digamos, metodología era la que tú tenías que transmitirle a los partners o a los canales para que ellos pues inicien. Una tarea difícil, ¿no? Porque pues empresas que nunca han llevado ese modelo y pues ser pionero en esa parte pues tiene una curva. Un buen reto, digamos, y también, digamos que acompañado de una marca muy apetecida, ¿no? O sea, mucha gente quiere estar ahí. Claro. De marcas importantes, ¿no? También no solamente SAP, IBM, Oracle, otras marcas. En este caso, pues llamaba mucho la atención, la gente quería estar ahí, entonces teníamos la posibilidad de acompañar y desarrollar el mercado. ¿Qué retos encontraste entrando a un nuevo mercado? Mira, ese trabajo estuvo fuerte en el año 2000, estuvimos fuerte allá del año 2004 al 2007, y creo que el reto más importante era un poco la estrategia de precios de SAP, que siempre ha sido una estrategia de introducción a mercados con precios altos. Y llegar a un mercado nuevo donde en realidad había un competidor muy posicionado en esa época, me acuerdo que era Van, con otras tecnologías y costos muy diferentes a los que tenía SAP. Entonces, el lograr romper esa barrera, el lograr vender valor, el lograr demostrar que el software era capaz de hacer un poco más de lo que hacía los software que ya estaban posicionados, pero que tienen unos costos mayores por todas las garantías y los temas de innovación y desarrollo que venían detrás. Tal vez puede haber sido el mayor reto, ¿sabes? Pero al final logramos, en cierta medida, conseguir una base instalada. Digamos que ya vienen un poco los temas de estrategias comerciales, y el gran reto era conseguir un cliente que, Un caso de éxito. que entrara de acuerdo, que contara su experiencia, que mostrara lo que era capaz de hacer. Y bueno, logramos que el tema se diera como a los 7, 8 meses de estar en el territorio, y ahí empezamos obviamente a desarrollarlo. He visto que comerciales sufrir bastante porque hay cuotas que cumplir y hay precios, hay competidores, y pues, es un reto bastante grande. ¿Y cómo sentiste tú que digamos, todo el background comercial que tenías o de ventas te ayudó? ¿Algún tip que dijiste, en esto pues no lo hubiera hecho, o que te acompañó con toda la experiencia que tú ya tenías en ventas para entrar en este nuevo mercado? Bueno, yo creo que lo más importante ahí fue la mezcla De todo. del tema del entrenamiento, o sea, porque al final, para que el partner, o digamos la compañía, y muy válido lo que tú aclaraste ahora, para nosotros partner era una compañía local que comercializaba algunos productos y quería dentro de su portafolio incluir productos de SAP. Ese era el partner ideal. Ya tenía contactos en el mercado, ya conocía a la gente de tecnología y demás. Una base instalada. Entonces, ellos eran los que al final debían acompañarnos. Entonces, digamos que un primer punto importante era tener la capacidad de formarlos. Entonces, pues, ese expertise que habíamos logrado, que por ejemplo habíamos logrado cultivar en el entrenamiento, ayudó un poco. Entonces, formamos a varios partners, salimos al mercado, y ya estando en el mercado, vino un segundo elemento importante, y era que tocaba, como tú lo mencionabas ahora, mostrarle todas las cualidades del producto a los clientes. Eso es lo que llamamos la preventa. Y tenía las capacidades para hacerlo. Ya cuando de pronto en el momento necesitamos un consultor muy experto, en el caso tuyo, o personas que conocen muy bien determinados nichos o elementos específicos de la solución, pues ya los llamábamos y los involucrábamos haciendo la tarea. Y luego venía el cierre, que también pues venía yo con un, digámoslo, un bagaje de cosas que hemos hecho en Colombia. Digamos que en parte también ahí tuvo que desarrollarse otras capacidades de negociación y demás. Efectivamente. Pero digamos que todo sumó, y sumó las fuerzas de ventas de los partners locales, todo eso sumaba, porque al final, pues, digamos que cuando no tienes todas las capacidades debes saber hacer uso de los recursos que posees. Entonces lo que hacíamos era permitir que los vendedores del partner local hicieran mucho trabajo y acompañar ya en el cierre de la venta. Entonces creo que ahí todo eso sumó un poco. También es claro que había cuentas muy importantes donde incluíamos ejecutivos de la región, ejecutivos de Colombia. Así es que tal vez hay un poco el saber manejar los recursos. Si tú me preguntas de un tipo, de algo en particular, creo que el tener esa capacidad de conocer hasta dónde tú eres capaz, qué no puedes hacer, o qué debilidades cuentas y quién puede ayudarte. De no tratar de hacer todos, ¿no? De hacer equipo, de involucrar. Muchas veces
eso que estamos hablando, o sea, discursos consistentes, equipos que te apoyen, que todos vayamos a hacer un sitio. Tal vez eso es un tip que nos ayudó bastante. ¿En algún momento sentiste que el hecho de que no eras o no eras un ecuatoriano más te restaba o era un stop en algún cliente? ¿Te pasó eso? He visto algunos casos donde la compra a países muy nacionalistas. Sí. Y en el caso de Ecuador, sé que en Cuenca, inclusive ahí mismo hay personas o empresas que compran gente del mismo Cuenca y no de Guayaquil, de Quito, de otro lado. ¿Encontraste alguno de estos casos? ¿Te pasó? Yo me atrevo a decir que es un mito, ¿sabes? O sea, al final también muchas veces escuchamos, no sé si has oído, que cuando estamos hablando de tecnología, el tener a alguien que hable raro hace que el cliente crea más. Cuando traes a alguien de la India. Claro, tú traes a alguien de Estados Unidos, entonces el cliente dice, uy, esto sí es tecnología de verdad. Claro, especializado, trae a alguien de fuera. Yo creo que son mitos, o sea, hay que saberlo gestionar, digámoslo así, ¿no? Nunca percibí eso. Tuve la oportunidad también con otra organización de desarrollar el mercado en Chile para un sector específico que era el sector educativo, y también, pues digamos, nos fue bien relativamente. Relativamente es que tuvimos una buena introducción con unos resultados en corto plazo, en mediano plazo. Pero yo creería que es más el saberse rodear, es más el saber hacer ese juego, como tú lo mencionas. Hay una cultura, hay una idiosincrasia, pero también el hecho de que vengas de fuera abre otras puertas, entonces lograr hacer esa mezcla entre quien, un partner que te acompaña en cierto punto y tú termines concretando, digamos, el cierre de una transacción, es algo que puede funcionar. O sea, yo invitaría a que en últimas no es un limitante. Es posible que hayan casos en los que sí, hayan casos en los que no, pero digamos, en líneas generales, con un buen manejo, así haya un sesgo por parte del cliente, es posible superarlo. Total. Yo creo que al final, y la venta se centra justamente en un intercambio de valores, ¿no? Y ese intercambio de valores es identificar la necesidad que tiene tu cliente y la forma en que tu producto puede satisfacer esas necesidades. Yo creo que independiente de tu nacionalidad, de tu vocabulario, o sea, si logras hacer ese match, las cosas van a fluir, porque pues el intercambio se va a dar. Mientras respetes a la cultura a la que vas, creo que las cosas van a estar bien. ¿Qué opinas tú sobre este mito de que el cliente siempre tiene la razón? Entonces, yo alguna vez, hay una frase célebre, y lamento no poder citar al autor, alguna vez la leí en algún libro, que decía, el cliente siempre tiene la razón hasta que se le demuestra lo contrario. Y la verdad es que es cierto, yo creo que tal vez uno debe, no sé, hay muchos dichos de sabiduría popular que nacen de algún escenario que se interpreta de determinada forma. Por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón, es que tal vez te invita a escucharlo siempre. Escúchalo siempre porque él tiene su razón, él tiene que contar. Pero de eso que te dicen es que vas a identificar las necesidades reales que tiene y seguramente las preguntas inteligentes que debes hacer para que al final logres que él libere más esas necesidades reales que hay detrás de ese afán de comprar algo. O sea, unos zapatos, o sea, software, que al final software es un tanto intangible, y lograr tangibilizar los beneficios no es fácil, pero creo que al final hay que escuchar al cliente, hay que escuchar su razón y ayudarlo a tomar una buena decisión. Siempre escuchar ambas partes, ¿no? Ahora, nos estabas comentando porque trabajaste en Ecuador, estuviste trabajando unos años ahí, ¿y cómo llegaste a la docencia? Sí, mira, yo trabajé en Ecuador y pensé que iba a ser una pregunta que trabajé en Ecuador hasta el año 2007, y la pregunta obligada es, bueno, pues si ibas tan bien en una carrera que en realidad pintaba bien, ¿por qué te retiraste de esa? Y casualmente yo en el año 2006 termino mi maestría, con un énfasis importante en temas de desarrollo de negocios, que termino en una escuela de negocios, con un método de Harvard que invitaba pues, a que tuvieras aventuras empresariales. Y termino yo, y obviamente sale uno como con el pecho inflado, con otra forma de ver la vida. Y tuve, digamos, como un momento en el que digo, bueno, no es para mí, me retiro, salí de la compañía
Y empiezo a trabajar con los partners en el año 2008 a hoy. Estamos hablando de cerca de 17 años ya. Trabajando con los partners, ayudando a desarrollar partners, a hacer tareas con los partners, ¿no? Digamos que ahí yo me retiro, salgo, y en el momento en que salgo, me llaman de la universidad donde había hecho el posgrado de mercado y ventas, y me dicen, oye, es que como tú tienes tanta experiencia afuera y has hecho esto y lo otro, ayúdanos con la cátedra de ventas. Entonces empecé en esa universidad a trabajar en temas, a dar la cátedra de ventas más por pasión que por la remuneración, ¿no? Claro, nos habías contado que ya desde tus inicios te gustaba. Además, los primeros 3 años de SAP estuve en el tema de entrenamiento, y digamos que, pese a que no tengo una formación pedagógica, pues había logrado encontrar como el momentum de hacer una clase interesante, ¿no? Entonces, ahí empecé a trabajar con una universidad aquí en Colombia, en la Universidad de Lozano. Estuve unos 4 años dando clases de marketing y ventas, CRM en su momento, relación con clientes y demás, pero trabajaba con partners paralelamente. De ahí llega un momento en el que entro a ser gerente general de una compañía y el tiempo ya no me daba, entonces tuve que dejar la docencia un tiempo. Y hace 6, 7 años estoy trabajando con otra universidad en un tema completamente diferente, es un tema financiero, pero como le digo siempre a mis estudiantes, la ventaja que van a tener es que ellos son especialistas o estudian en especializaciones de sistemas o de construcción, y les digo, la gran ventaja que vas a tener es que te va a enseñar finanzas una persona que no es de finanzas. Entonces, por lo menos va a tener vocabulario más de ingenieros, más otras cosas, pero obviamente orientado a los temas financieros y poder tomar decisiones financieras. Entonces ahí empiezo. Vamos que es un poco el recorrido ahí en el tema académico, con la pasión siempre de enseñar, de transmitir, y creo que una de las grandes cosas que te da la enseñanza es la posibilidad de estar actualizado, ¿no? Siempre las preguntas, la interacción que hay, te lleva a tocar temas que están seguramente en el momento, en el entorno, y a investigarlos y a tener respuestas en cada nueva sesión. Claro, de hecho, cuando uno enseña, pues aprende más, ¿no? Uno tiene más y tienes que investigar, porque más aún en una carrera de posgrado ya vienen personas con experiencia que te van a preguntar cosas que Ya, bueno, tienes que estar preparado, ¿no? así es, así es. Y hablando un poco ya de tu trabajo dentro de las universidades, ¿cómo ha cambiado esta parte educativa, por ejemplo, ahora con el uso de inteligencia artificial? Mira, nos ha pasado a nosotros en la empresa que nosotros teníamos unas evaluaciones técnicas que las enviábamos digamos, a los postulantes, y ellos, los que sabían, se demoraban menos, los que no sabían se demoraban más o no hacían todos los ejercicios y ya, ¿no? Ahora último, todo el mundo usa ChatGPT y todos terminan rápido la prueba. Y ahora pues hay que modificar la forma en cómo evaluamos a los desarrolladores, ¿no? En el caso de la universidad, ¿cómo ha cambiado, cómo ha impactado la IA en la enseñanza? Mira, yo creo que esa es una excelente pregunta, y yo creo que es una pregunta también de mucho fondo, ¿no? Algún paréntesis para contarte que últimamente siempre he tenido, aparte de la pasión por enseñar, la pasión por estudiar, por leer, por formarse. Y recientemente logré terminar los estudios de doctorado en dirección de proyectos en la Universidad de México. Y justo mi tesis es inteligencia artificial aplicada a software para gestión comercial, ¿no? Entonces mezclamos ventas con software, Claro. con inteligencia artificial, y obviamente pues con una investigación científica que pues obviamente es base para la tesis, y bueno, ella ha sido aprobada, avalada y demás. Y obviamente la gran pregunta que hoy día se escucha mucho es eso, o sea, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a tocar, dónde nos va a tocar, si sí va a ser real o no es real? Creo que ya todos lo sabemos, que en realidad ya existe, que está a nuestro lado, que lo tenemos en nuestros celulares. Es un hecho, tú lo mencionaste ahorita, el tema de ChatGPT. Yo creo que eso se junta un poco, por eso hacía el paréntesis del tema del doctorado, y se junta un poco con el reto que tiene la educación, entendiendo que al final
uno de los grandes elementos capaces de transformar a la sociedad es la educación. Muchas veces no son ni las políticas, ni el mandatario de turno, ni la economía. Es más el poder generar ese conocimiento localizado, seguramente, ¿no? Porque cada región, cada país tiene sus necesidades propias, pero de una forma diferente, que lastimosamente se viene demandando y gritando, y espero que los docentes o las instituciones educativas que escuchen este podcast no se van a sentir incómodos, pero la realidad es esa, o sea, el modelo educativo tiene que cambiar, el pensamiento crítico tiene que ser mucho más desarrollado que otra serie de capacidades. Dentro de las grandes cosas que se ponen sobre la mesa es, ¿hace sentido hoy día enseñar a los chicos geografía de un país? ¿Hace sentido enseñarles tanto en idiomas? ¿Hace sentido enseñarles tanto en temas de política o en temas de filosofía? ¿O hace más sentido enseñar pensamiento crítico, creatividad, innovación, toma de decisiones? ¿Qué es lo que hace en realidad ese sentido del día? Entendiendo eso que tú acabas de decir, que es muy valioso ahora, que la inteligencia artificial es capaz de hacer las tareas que delegan los docentes, y lo que tenemos que hacer es validar en realidad las capacidades blandas de una persona que está saliendo de la escuela o de la secundaria o de la universidad, qué tan fuertes son para enfrentarse a un mercado laboral que seguramente las tareas técnicas y mecánicas las puede hacer con inteligencia artificial. Lo que se necesita es gente, o vamos a necesitar profesionales en todas las áreas que sean capaces de dominar la tecnología, pero que sean capaces de hacer que la tecnología trabaje para ellos. Claro, el pensamiento crítico que tú mencionas, pues creo que es muy importante porque, de hecho, si tú le haces múltiples preguntas a la IA o a cualquier IA que tengas actualmente, te va a responder, pero no todo lo que te responde es cierto o es preciso, no tiene un grado de precisión. Y pues efectivamente ahora lo que necesitan los profesionales es apoyarse de la IA para hacer mejor su trabajo, pero siempre va a necesitarse una aprobación humana. De hecho, en desarrollo de software con IA siempre se habla del grado de precisión, el margen de error. Y casi todos los procesos que, por ejemplo, extracción de texto, OCR, consolidación de información financiera, todo termina en la aprobación humana. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los profesionales necesitan ese pensamiento crítico. Nosotros ahora, por ejemplo, sobre ese caso que te comentaba de las evaluaciones técnicas, nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, oye, pero qué bueno que usen IA porque al final nos ayuda a nosotros como empresa a avanzar los productos más rápido, ¿no? Pero cuando tú le pides un código a la IA, pues es como si le pidieras piezas de Lego que tienes que engranar y saber cómo armarlo correctamente, y ahí es donde viene el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, y hay una pregunta clásica que dicen, oye, ¿será cierto que la IA nos va a dejar sin empleo o algunos perfiles? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que absolutamente no va a ser así. Y hay teorías bastantes y hay bastante material académico, digámoslo, con bastante sustento, ¿no? Investigaciones, libros, artículos científicos, que hablan de la cuarta revolución industrial. O sea, las diferentes revoluciones industriales lo que han hecho es llevar al ser humano a otro nivel y reemplazar ciertas capacidades y habilidades por nuevas capacidades y nuevas habilidades. Pasa en la era industrial, pasa con la electricidad, pasa con los computadores, y ahorita esta era es la era de los datos, o sea, donde al final lo que hay es mucha información y hay que saberla procesar. Y lo que va a suceder es eso que estamos hablando ahora, o sea, que vamos a desarrollar nuevas capacidades, capacidades donde hay un concepto bien interesante, y es que todos hablamos de los ¿cómo se llama? De las Alexas y de todos estos componentes de inteligencia artificial que nos pueden acompañar. Pero creo que el concepto debe ser asistente virtual. ¿Sí? ¿Y por qué asistente virtual? Porque es que es como lo conocemos hoy día, digamos,
ciertas generaciones lo conocemos, el asistente, esa persona que me ayudaba a hacer todas esas tareas que me quitaban tiempo para que yo pudiera agregarle valor en realidad a la organización. Pues los asistentes digitales de inteligencia artificial van a ser exactamente lo mismo. Todo eso mecánico, técnico, que tiene un algoritmo, que tiene una forma de automatizarse, lo tendrá que hacer un asistente digital y tendremos que empezar a ocupar otra serie de espacios más creativos, de más desarrollo, de mayor negociación, en fin, de desarrollo de otra serie de capacidades que seguramente van a hacer lo mismo, que la sociedad se dispare, que los niveles de productividad lleguen a otro ritmo, avancen a otro ritmo, lleguen a otro nivel, y seguramente con nuevos retos, ¿no? Van a aparecer otro tipo de retos completamente diferentes. Claro, yo recuerdo que, por ejemplo, nuestros padres nos decían, oye, en mis épocas no había internet, me tocaba ir a la biblioteca y la información que tenía disponible era lo que había en esa biblioteca. Sí. Luego de eso, pues en las siguientes generaciones pues hemos tenido internet, era más sencillo, un par de googleadas y obtenía la información, pero de pronto empezó a haber tanta información que ya no era falta de información el problema, sino ahora revisar todo lo que encontrabas en internet. Ahora con la IA como que eso se reduce porque tú le pides algo concreto, la IA hace la búsqueda, te trae la información y pues, pero ahí el pensamiento crítico es importante porque no todo lo que nos dice la IA es cierto. Y es interesante lo que dijiste, o sea, nuestros padres o abuelos decían eso, yo tenía que ir a la biblioteca, yo no tuve que ir a la biblioteca a consultar en individuos, sí. Pero también hay algo que decían ellos, y era, cuando nos miraban, decían, estos muchachos de hoy día, ¿cómo van a manejar este país, o esta economía, o este mundo? Y tal vez hoy día nosotros diríamos lo mismo, hoy día estos muchachos, ¿cómo van a parar? O sea, ¿cómo va a ser el mundo con las sociedades actuales o con la juventud actual? Y seguramente va a ser mejor. Sí, tiene sus pros y sus contras, como todo, creo yo. Yo escuchaba una frase que decía que hombres fuertes traen buenos tiempos. Buenos tiempos traen a malas personas, porque es una época de apogeo, la gente se malacostumbra, hay de repente muchas facilidades, la gente pues se acostumbra a una zona de confort, y estas malas personas pues traen tiempos malos. De acuerdo. Entonces, creo que la base de la educación es importante, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? Y pues, sí, definitivamente en el tema educativo no bastaría, creo, solo en la parte de posgrado, sino desde antes, ¿no? Sí. Importantísimo lo que mencionas sobre cursos que de repente no agregan mucho valor. Sí, tiempos, espacios, momentos. Hay una teoría bien interesante. Y aquí quiero dos ideas para desarrollar. Una primera es lo que tú mencionabas ahora, que de pronto la tecnología puede hacernos débiles. Y yo creo que hay una definición bien interesante de tecnología que dice que la tecnología es la aplicación de la ciencia para hacer más fácil la vida del hombre. Y si lo vemos en realidad es así. O sea, si uno ve que la tecnología que usamos hoy día nos facilita la vida. Pero es hacer más fácil la vida del hombre y no hacer inútil la vida. Y eso es lo que creo que en últimas va a desembocar en que vamos a desarrollar más capacidades, nuevas cosas, y seguramente pues vendrán dándose en la medida que la misma sociedad, el mismo mercado lo va a exigir, ¿no? Eso, digamos, es una idea importante y estoy con seguridad que va a pasar. Y el otro tema importante con respecto a la educación es la forma. Y esto es un tema curioso, ¿no? Y es la forma en que estamos siendo formados, que seguramente algo va a pasar, ¿no? Algo tiene que suceder. COVID ya dio un campanazo fuerte con los temas virtuales, con los temas de aceleró, temas híbridos, sí. Exigió no solamente al estudiante mejorar su capacidad atencional en los medios tecnológicos, sino también al docente aprender a utilizar la tecnología y demás, que terminaba siendo un reto de pronto más grande para el docente, ¿no? Porque ya personas mayores será complicado, y los chicos un poco más acomodados. Pero bueno, al final ese fue un campanazo importante donde no hubo una fase previa de preparación para decirle a todos los colegios, a todas las universidades, prepárense que va a venir. No, eso fue como cuando estamos aprendiendo a nadar y viene a la piscina, el tío y nos bota a la piscina, pero aprende, ¿no? El chico aprende.
digamos que es un tema importante. Y hay otro tema importante que está dando mucha vuelta, es la forma en que aprendemos nosotros. ¿Sí? Y si nosotros vamos y vemos a nuestros hijos o a los niños chicos cómo aprenden en un salón donde no hay escritorios, donde no hay sillas, sino que ahí son juguetes y hay forma en que él puede expresarse, en que puede jugar más, en que aprende a relacionarse, ¿de acuerdo? Pero curiosamente nos pasa en muchas geografías que cuando entramos a la primaria ya nos sientan en una silla, nos ponen una mesa y al frente una persona de pie dando o dictando una clase. Que muchas veces me dicen, yo no dicto clases, no soy dictador, yo apoyo clases, asesoro, estudiantes, facilito. Pero mira que en la primaria nos pasa eso, nos sientan en una silla, nos ponen en un escritorio. Pero cuando vamos a la secundaria, pasa exactamente lo mismo. Está la silla, está el escritorio. Cuando vamos a la universidad, es exactamente igual. Y cuando vamos al posgrado, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cuándo vamos a volver al punto donde yo puedo sentarme a jugar para aprender con mis compañeros? Aprender a hacer empresa, aprender a tomar decisiones gerenciales, aprender a hablar en un lenguaje de negocios. ¿Cuándo vamos a hacer eso? En un círculo donde en realidad no sea escuchar a alguien como la última palabra, sino que sea algo que desarrollamos en común. Creo que nos oriente a investigar, a innovar. De acuerdo, y que como sociedad, lo que tú mencionabas ahora, bueno, vamos a poner este tema, vete, llévatelo, investígalo con ChatGPT o con alguna herramienta que tú quieras, ¿sí? Ahorita DeepSeek, que también está muy en moda ahorita. Investiga lo que quieras, pero vienes acá a discutirlo en tus palabras. Y lo que vamos a hacer no es repetir, sino reflexionar sobre lo que viste. Y ese ya termina siendo un reto muy importante, ¿no? Y aquí te hago uno paréntesis. En las clases hay una dinámica que se le dificulta a los estudiantes, yo lo utilizo mucho, pero se le dificulta a los estudiantes. Y es que les digo, vamos a tomar un momento en la clase en el que tú no me vas a preguntar, sino que vas a hacer es plantearme dos alternativas y yo te digo cuál es la mejor de las dos. O sea, no me preguntes. Pero si tienes una pregunta es porque hay un interrogante en tu conceptualización y lo que debes hacer es convertir eso en dos posibles formas de tomar decisiones, o tres si quieres, y me las vas a plantear y yo, por mi criterio, te voy a decir cuál podría ser la mejor. Lo llevas a su criterio, a por lo menos ya brindar una solución. La respuesta no está en lo que estamos haciendo hoy en ChatGPT. Pregúntale, él te lo va a contar. Pero si tú lo cuestionas más bien a alguien, un par tuyo, seguramente vas a reforzar ciertos conocimientos o vas a empezar a identificar que tienes algunos principios o una estructuración de conocimiento que te permite ir un poco más. Y te digo que se dificulta porque en realidad les queda difícil a muchos. O sea, terminan no preguntando, ¿no? Pero si eso lo empezamos a hacer desde chicos, como un juego, se va a volver algo completamente natural. Hablando sobre la importancia de la educación, miraba algunas estadísticas donde en otros países, digamos, desarrollados, hacen encuesta de lo que quiere ser estudiante, que quiere ser, pues, en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, todo el mundo quiere ser youtuber, quiere ser influencer, y en otros países buscan ser emprendedores. Entonces, creo yo que la IA pues, va a hacer bastante trabajo mecánico que mucha gente en Latinoamérica hace, pero creo que el rol de cambio, que es responsabilidad pues, de docentes, las personas que están encargadas de la educación, es insertarle a los estudiantes el chip de innovación, del tema crítico y del emprendimiento. Por ejemplo, se menciona siempre que en educación nos forma para ser una pieza más del sistema. O sea, siempre nos forman para ser un contador, o un administrador, o alguien que forme parte de una estructura organizacional que trabaje para otro. Donde recién nos enseñan a emprender, o quienes emprenden, las personas que sacaron un MBA o tienen de repente ese chip por dentro, o personas que no llegaron a la universidad, que no fueron formados de esa manera, y ellos pues
por sobrevivir empiezan a vender, empiezan a trabajar y empiezan a crecer, ¿no? Entonces, nos comentabas que has tenido la oportunidad de trabajar en empresas y de trabajar en startups también. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en estos casos? Yo tengo ahí algunas experiencias también que he pasado, que ya te voy a contar más adelante, pero cuéntanos cómo ves tú el mercado latinoamericano, o en este caso el mercado colombiano de startups, que pues está bastante avanzado con respecto al resto de Latinoamérica. Yeah. Rappi, por ejemplo, es colombiano, y hay varias startups también colombianas que sí, Unicornio. De acuerdo. ¿Y cómo ves tú el rol de la educación y el ecosistema de startups en Colombia? Muy buena pregunta y poco fácil de responder. y te lo voy a contestar bajo mi espectro y bajo mis experiencias, mi vida. Yo creo que en realidad tú lo mencionaste y coincido contigo plenamente, no formamos empresarios. Y porque es que no es solamente hacer la maestría, ¿no? O estar en un curso de alta dirección. Creo que para ser empresario se necesita una sangre especial de emprendedor. Siempre he dicho, y lo sostengo, los empresarios necesitan de buenos ejecutivos, o sea, gente que le guste trabajar, hacer empresa y no ser empresario. Pero esos ejecutivos también necesitan de los que son emprendedores. ¿Sabes? El emprendedor necesita del ejecutivo y el ejecutivo necesita del emprendedor. Y entre los dos genera una sinergia interesante y buena. Pero ese emprendedor que necesitamos no se forma. Como tú lo mencionaste, se forma más el ejecutivo y tal vez existe todavía la creencia de que si tú haces un posgrado en cualquier, digamos, disciplina, tienes ya derecho a salir a pedir una remuneración mayor. Cuando la realidad real es que tú recibes una remuneración mayor si tu agregación de valor en la cadena de valor de donde estés ubicado, en el área de departamento o empresa que estés, genera más valor. Seguramente es natural que se genere un ingreso para que te paguen un poco más. Y eso, tal vez, como tú lo mencionaste, nos enseña. Y nos enseña a ser emprendedor, a ser empresario. Pero también hay un tema bastante interesante, muy importante, ya conceptos de neurociencia, que al final lo que nosotros tenemos como patrones mentales es lo que vivimos desde nuestra infancia. Entonces, si así no lleguemos a la universidad, y sin demeritar, voy a poner este ejemplo. Soy hijo de un tendero que lucha por su familia, por sacarla adelante, que tiene 5 o 6 hijos y que pues tiene una pequeña tiendita, no sé, una tiendita de venta de víveres, no sé si para nuestro público peruano, para que todos tendero es que como una bodega, un minimal de bar, pensemos en algo muy pequeño, ¿sí? Y digamos que ahí se venden víveres que, bajo volumen, con bajos márgenes, y es una persona que tiene 5 hijos y que no tiene la capacidad de mandarlos a todos a la universidad. Y si este es más un ejemplo, no estamos, digamos, esquematizando la sociedad. Pero ¿qué va a pasar? Que si volvemos al concepto de neurociencia y los patrones que en tu cerebro se van creando desde chico, es ver a una persona luchando y haciendo su propia riqueza. Es muy probable que así no tengas un máster en dirección de empresas, puedas llegar a ser un buen empresario. Claro, porque el conocimiento que tienes es otro, los patrones que tienes son otros. ¿Qué patrón? Me tengo que levantar temprano, tengo que organizar lo que quiero vender, que se vea bonito, que se vea chévere, tengo que poner los productos que están más prontos a vencerse de primeras para que sean los primeros que salen, tengo que sacarle un brillo a las manzanas para que sean bonitas, sean atractivas, tengo en la vitrina de los dulces, poner los dulces más coloridos para que se vea más atractivo. Tengo otro tendero al costado que me hace la competencia. Y es correcto, y ves que el vecino que hoy día jugaba contigo cuando eran chicos, ahora es tu competidor, pero sabes que para los dos va a haber, que él tiene una familia también que hay que responder, y que seguramente que si se unen van a poder vencer al micromarket que se creó 3 cuadras más adelante, 3 bloques más adelante. Entonces yo creo que, digamos, esa mentalidad, así no la podamos transmitir académicamente, puede que se cree de alguna manera socialmente. Claro, es como un conocimiento empírico. Ojalá, y de verdad, los modelos educativos nos ayuden un poco a que el tema mejore en ese sentido. Y creo que las sociedades en realidad desarrolladas son las sociedades que tienen más empresarios que empleados.
Y en últimas, digamos que hay una mezcla importante también de que el gobierno o el Estado provea de medios logísticos, de carreteras, vías, de que las cosas funcionen, de que los mercados sean ágiles. Yo, por ejemplo, una de las cosas que observo es que emprendedores hay, negocios de estos, como tú comentas, bien organizados, con apoyo. Generalmente la segunda generación de estas personas que empezaron emprendiendo ya vienen con con una cuota educativa mayor, ¿no? Sí, Y si están, digamos, alineados con el negocio familiar, pues lo hacen crecer y lo hacen ir a otro nivel, ¿no? Ahora, el pensamiento crítico, volvemos a eso, creo que es importante porque, por ejemplo, pues hay muchos emprendedores, como lo mencionaba. Yo un día conversaba con una persona que es encargada de evaluar startups, ¿no? O sea, que él era como el jurado hay un premio, ¿no?, para patrocinar una startup, y pues tienes un jurado. Yo conversé con una persona del jurado y me comentaba de que muchas personas postulaban a esto con una idea aparentemente bonita, ¿no? Y con mucho componente tecnológico y disruptivo y todo eso. Pero me dice Samuel, yo con una sola pregunta sé que eso no va a resultar. Que les preguntaba, le decía, ¿cuál es el problema que soluciona ese producto o servicio? No, que hacemos esto, hacemos de acá, tenemos esta tecnología, no, pero ¿cuál es el problema que resuelve? Y porque me acuerdo que habían muchas iniciativas que decían, no, mira, que nuestro plan de negocio empieza con una cuenta trial o te damos gratis por tanto tiempo para enganchar al cliente. Entonces yo le decía, pero no necesitas dar algo gratis. Sí. O sea, si tú solucionas un problema, puedes cobrar desde el primer día. Si tú solucionas un problema real, va a haber alguien que va a querer pagar por ello. Me dice Samuel, más del 90-95% de startups fallan en eso, sí, en que se preocupan por la tecnología, por ser disruptivos, por el mercado, pero se pierden en lo básico, elemental, que es la solución del problema. Y eso, pues, es pensamiento crítico. Sí, sí, yo creo que, mira, digamos, aquí también dos vertientes. La primera, pensamiento crítico. ¿Y qué es pensamiento crítico? ¿Qué es pensamiento crítico? Criticar a los otros, criticar lo que te dicen. Y tal vez el pensamiento crítico es tener la capacidad de generar tu propio conocimiento, basado en los conocimientos previos que tienes y analizando lo que te están diciendo con esos conocimientos previos que tienes y dándote la oportunidad de crear nuevos conocimientos. O sea, yo sé que hablar idiomas es bueno para poder, digamos, expresarse o desenvolverse en otros sitios. Pero mira, ya un celular es capaz de hacer eso. O sea, no lo necesitas. Ya no es una barrera. Claro, tú dices, eso no es necesario. Sin embargo, desde el punto de vista de la neurociencia, se desarrollan nuevas conexiones neuronales al hablar un nuevo idioma. Entonces, así ese nuevo idioma no sea porque lo necesitas para desarrollarte en otro mercado, sí te ayuda para que tu creatividad sea mayor, para que tu cerebro sea más sano, y muchos elementos que pueden sumar. Entonces, el pensamiento crítico, para mí, termina siendo eso, esa capacidad de poder decir, bueno, ¿para qué me va a servir? Y bueno, voy a apostarle a esto. Voy a intentar de que lo que estoy viendo en realidad funcione, tenga resultados y que a mi modo de ver haga match con mis valores y funcione, ¿no? Y para mí eso es un poco pensamiento crítico, esa capacidad de inhibir ciertas cosas y de tener una flexibilidad cognitiva que te ayude a mezclar eso entre lo que ya sabes. Digamos eso por un lado, lo que es pensamiento crítico. Luego viene el tema del modelo de negocio, el tema de cómo hacemos para que la gente en realidad tenga una buena idea. Y yo creo que ahí viene un tema importante y los estudiantes que de pronto escuchen este podcast y me escuchen, les va a dar risa. Porque yo creo que en realidad el truco está en generar valor. ¿Bien? Y uno dice, bueno, y viene la gran pregunta, así como hablamos ahorita que era pensamiento crítico, ¿qué es valor? O sea, ¿cómo generar valor?
que de pronto se ha vuelto un commodity y digamos, no le damos un concepto real a lo que es valor. Y yo he llegado a la siguiente definición. Mira, valor es todo aquello que tú haces diferente, hagas lo que hagas, lo que sea, y seas, estés en el campo que estés, seas el profesional que eres. Es aquello que tú haces diferente, que tu cliente lo identifica. Muchas veces uno hace muchas cosas diferentes, pero al cliente no le sirve, como tú lo mencionas, no resuelve una necesidad puntual. Pero hay un tercer elemento y es que esté dispuesto a pagar por eso. Entonces tú dices, valor es todo aquello que yo hago diferente. O sea, no es commodity del mercado. Que le sirve a mi cliente para algo, lo identifica y que está dispuesto a pagar por eso, porque de hecho le está resolviendo el problema. En ese momento estás generando valor. En ese momento vas a tener un buen negocio. Y hay una, digamos, ahorita una herramienta interesante, el Business Model Canvas. Y dentro del bloque central del Business Model Canvas está la oferta de valor. Y cuando uno ve la oferta de valor de los startups o de muchos productos, uno encuentra una serie de características del producto. Uno encuentra las condiciones, uno encuentra filosofía, teoría, ¿no? Pero no encuentra una oferta de valor, o sea, no encuentra qué es lo que estás ofreciendo diferente, ¿sí? Que el cliente lo va a identificar y que te va a pagar por eso, ¿sí? Y el Business Model Canvas, al igual que una tesis, donde la introducción es lo último que haces, así sea el primer capítulo, que normalmente cuando uno ve los trabajos de los estudiantes, lo primero que te hacen es la introducción. Entonces, pero venga, si no has desarrollado tu trabajo, ¿cómo sabes cómo lo resumes? O sea, la introducción es un resumen del trabajo y un abrebocas de lo que van a ver. Entonces, hasta que no lo termines, no lo deberías hacer. Y en el Business Model Canvas, yo creo exactamente lo mismo. La oferta de valor debe ser lo último que hagas. Y primero debes identificar esos clientes a los que les vas a llegar, el cómo les vas a llegar, los canales que vas a tener para eso, las fuentes de ingreso, cómo vas a cobrar, qué alianzas claves vas a tener, qué recursos claves vas a tener, qué actividades claves, cuánto te va a costar eso. Y partiendo de ahí, vas a generar algo que va a hacer que lo que entre se transforme, genere algo diferente y quien lo va a recibir esté dispuesto a pagar. Creo que ese es un ejercicio interesante de hacer para cuando un emprendedor va a presentar su negocio, cuando va a presentar una idea, cuando va a mostrar. Yo creo que hoy día uno de los temas interesantes es que todas estas iniciativas de los Shark Tanks, este tipo de cosas, los fondos de inversión, los modelos de pensiones con cuestiones privadas de los recursos económicos, están ayudando a que en últimas, para que un fondo privado que tiene recursos de muchas personas pueda responder a esas personas, tiene que salir al mercado a tratar de hacer que ese recurso se multiplique. Y lo único es buscando buenos emprendedores que tengan buenas ideas y que generen altas rentabilidades en negocios en los que se pone ese dinero y luego son capaces de retornar. Esa mezcla económica puede llevar a que existan muchos más emprendimientos. Y sí creo que debe haber una figura de coach mucho más robusta, de personas como tú o como el dueño de este estudio, que pueda compartir qué es lo que han tenido en cuenta para que esas grandes ideas se conviertan, o lo que en la academia se llama la transferencia tecnológica, esas grandes ideas que tienes puedas convertirlas en bienes reales que la sociedad te vaya a pagar. O sea, ¿cómo lo debes hacer? ¿Cómo puede funcionar? Hablando de emprendedores, por ejemplo, yo he visto siempre que hay empresas pequeñas que nacen con un buen producto, ¿no? Tienen bien establecido el proceso, ¿no? Pero siempre en toda startup se dice que necesita pues patitas o bases que necesitan soportar y que como mínimo debería un emprendedor considerar para poder iniciar, ¿no? Las bases mínimas indispensables. Y pues hay, entre ellos están primero que debe haber alguien que sepa del core del negocio, a que se va a dedicar. Debe haber alguien también que tenga de soporte tecnológico. Ahorita el soporte tecnológico para casi todo. El tema comercial, importantísimo porque sin eso no avanza. Y la parte financiera. Entonces, desde el punto de vista comercial, que es
digamos, tu fuerte. En este caso, ¿qué recomendaciones podría seguir o cuál podría ser el roadmap comercialmente para una empresa? Seguramente va a variar dependiendo del rubro, ¿no? Pero ¿qué tips podríamos dejarle a estas personas que están emprendiendo? Es una pregunta también poco fácil de contestar. Creo que Kiyosaki intentaba hacerlo en Padre Rico, Padre Pobre y toda su serie, ¿no? Pero no es fácil. Pero coincido contigo. O sea, cualquier emprendedor tiene que tener claro que si no vende, no hay empresa. Claro, es el input. Entonces, sin input no hay output. Nada que hacer. Puedes tener excelentes ideas, puedes tener lo que tú quieras, excelentes patrocinadores, pero si tú no vendes, no vas a tener operación. O sea, normalmente cuando uno ve en el tema financiero ves lo que es el balance, que es la posición financiera de la compañía, ves el PIG, que es la operación de la organización, y ves el flujo de caja, que es el que te determina si te quiebras o continúas. Pero si la operación no se mueve, o sea, si ese PIG no se mueve, o sea, tu organización tiene un altísimo porcentaje de probabilidad de que no continúe, porque la caja tampoco se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dices, ¿yo qué hago para que el PIG se mueva? La primera línea del PIG te lo dice: ventas. No aparece más. Ventas y luego una serie de descuentos para llegar a una utilidad. Entonces, sí o sí, lo primero que hay que hacer es vender. O sea, nada que hacer. O sea, las ideas hay que tangibilizarlas y hay que venderlas. El escalón número 1. Sí, ahora bien, cuando el recurso llega, si no lo sabes gestionar, pues vas a tener problemas también. Y ahí aparece el flujo de caja como una herramienta supremamente importante, ¿no? Financiera. Compromisos que adquiero y que debo cumplir para que se me sigan abriendo puertas, debo hacerlo. Y debo generar ingresos, ¿no? Con las ventas que estoy generando. Desde el punto de vista comercial, yo creo que como tú lo mencionas, depende mucho del rol de cada negocio, ¿no? Muy diferente hablar de la venta, digamos, multinivel, o de la venta directa, o de la venta en las grandes superficies de retail, o de la venta consultiva, como es nuestro caso, que vendemos tecnología y que lo que hacemos es enseñar los beneficios de un intangible para que el cliente trate de tangibilizarlo y esté dispuesto a pagar por lo que va a costar. Pero si tratamos como de generalizar ciertas cosas, yo creo que es importantísimo tener claro cómo vas a qué mercado vas a ir, digamos que eso sería el tema. ¿A dónde voy? O sea, ¿dónde están los clientes? ¿Sí? Y aquí hago un paréntesis para decir, si a ti te gustan las mujeres morenas, pues seguramente en la región más sur de Australia no las vas a encontrar, de pronto en África sí, ¿no? Entonces hay que ir al mercado que tú necesitas, o sea, hay que identificarlo claramente, es lo primero. Lo que se llama el mercado objetivo. Y eso existen muchas técnicas, estrategias para eso. Hay una muy interesante que es la de los potenciales de mercado, que es toda una estrategia matemática para llegar a decir dónde está y cuánto puedes llegar a vender, y cuál podría ser tu cuota máxima y cuál debería ser ese mix de productos que deberías tener para poder potencializar más ese mercado donde estás. Es un elemento importantísimo, es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, ¿cómo llegar? Mercadeo. O sea, hay que invertir. Hoy día hay muchas tendencias, ¿no? Los temas de redes sociales, este tipo de cosas. Pero hay que saber, claro, cómo llego. O sea, cómo mi producto llega a ese cliente que yo quiero y cómo le llego a ese cliente, cómo que me conozca, que me vea, que yo aparezca, ¿no? Eso es importantísimo, pero yo ahí le pongo un tip importante y es, más que me conozcan, que me identifiquen y que me vean, es tener clarísimo en tu mente cómo genero demanda. Es decir, cómo no hago que me vean simplemente, como tú mencionabas ahora, un youtuber es porque tiene muchos seguidores, pero si yo tengo un producto, pues yo lo que necesito es muchos compradores, no seguidores, ¿sí? Entonces tengo que vender, entonces tengo que generar demanda. Gente que necesita mi producto y me compra. Luego, entregarlo, venderlo. Lastimosamente hay muchas organizaciones que uno ve que tienen grandes demandas, pero no son capaces de entregar su producto. Entonces hay que hacerlo, o sea, una fuerza de ventas, una estructura de ventas adecuada a lo que tú vendes. Y por último, creo que tal vez último puede llegar a ser lo más importante, cómo asegurar la reventa. O sea, una vez vendiste, ¿cómo haces para que ese cliente te vuelva a comprar? La fidelización, la Claro, porque es que aparte de comprarte, se vuelve un vendedor más tuyo. Porque cuando usa el producto, cuando habla con las personas que te
que conocieron tu producto, es un vocero, es un embajador de tu marca. Entonces, ese es un tema importante. Yo creo que hay que tenerlo claro y muchas veces pasa, bueno, yo soy un emprendedor, yo no puedo tener aquí un equipo de 8 personas, o 10, o 20, o 100, haciendo lo que tú cuentas. No, lo puedes hacer tú mismo, pero no dejes de dedicar los tiempos a cada componente para que logres hacer tu negocio. Ahora, cuando una empresa inicia, siempre digamos, los fundadores, ¿no? El fundador, el cofundador, les toca pues hacer de todo, ¿no? Llevar la factura, vender, ver la operación, etc. Y ahí a veces hay múltiples teorías también, no sé cuál será tu posición, pero un buen vendedor nace o se hace. Hay personas que de repente son muy introvertidas, saben muy bien del core de su negocio, su operación la hacen perfecto, pero tienen mucho miedo de hablar con un cliente, de presentarse con alguien desconocido y de repente no saben si es que tomando un curso van a poder superar esto y convertirse en buenos vendedores. Entonces, no saben si les conviene pagar o traer a un buen vendedor o ellos mismos capacitarse o capacitar a alguien. Y si van a capacitar a alguien, que tenga el perfil requerido. Entonces, ¿tú qué opinas sobre estos mitos? Yo creo que el vendedor se hace, ¿no? Porque al final todas las organizaciones son diferentes. Si fueran iguales, seríamos un mercado commodity, todos haciendo lo mismo. No, la realidad real es que tú vas al mercado y dos compañías que venden la misma colombina o la misma chupeta, cuando tú entras a ver sus procesos, son diferentes. Hacen la chupeta de una manera diferente, tienen niveles académicos educativos diferentes, tienen procesos diferentes, tienen plantillas de personal diferentes, son muy diferentes. Entonces, pues si son tan diferentes, quiere decir que yo no puedo coger un vendedor de un lado y ponerlo en el otro, porque pues en últimas hay algo que lo va a hacer diferente y tiene que conocerlo, y si no la rotación va a ser elevada y más. Entonces, yo creo que eso nos lleva a concluir, bueno, entonces hay que hacerlo. O sea, sí, hay unas capacidades, obviamente, hay unas habilidades que las personas tienen por naturaleza, de pronto vienen en su ADN, la capacidad de hablar, de expresarse, de extrovertirse. De pronto su mismo contexto social, cuando eran chicos, los hizo buenos negociadores, saben manejar conflictos. Nacieron en una tiendita. Es correcto, de pronto es el hijo de la tienda, del tendero, que sabe conocer muy bien a su cliente, sabe hasta qué punto darle crédito en determinados momentos, qué es lo que consume. Aprender leer al cliente. Entonces, puede ser que existan cosas, pero al final, cuando tú lo involucras en tu organización, y pensemos en esto, traemos el hijo de un tendero con muchas habilidades y lo sentamos en una empresa de tecnología a que venda un intangible. Pregunto yo, ¿a qué le va a sacar brillo si no hay manzanas? Claro. ¿Sí? O cómo van a aprender a embotellar una botella de aceite grande en cápsulas chicas si no hay aceite? O sea, es un intangible. Esas habilidades tenemos que convertirlas y aprovechar aquellas que nos van a servir. Su capacidad negociadora, su discurso, su verbo, su facilidad de expresión, su habilidad de conocer, ¿sí? De conocer al cliente, de entender hasta qué punto el cliente hay que callar para dejarlo hablar y poder hacer de sus palabras identificación de necesidades. Yo creo que sí, las organizaciones deben formar en gran medida, deben crearlo, deben, como tú lo mencionabas, algo nace, pero hay mucho que hay que hacer, mucho se hace. Pero digamos que hay habilidades, ¿tú consideras que hay habilidades que sí o sí requiere una persona tener o también esas habilidades blandas puede aprenderlas? De repente le va a costar un poco más de tiempo, pero es factible que una persona... Creo que sí, mira, yo me he enfrentado muchas veces a personas, bueno, yo creo que tengo alguna facilidad de expresión, ¿no? Muchos errores igual, pero me he enfrentado con muchas personas que me dicen, es que a mí me da miedo hablar en público. Yo digo, no, tú me vas a acompañar, esto no te vamos a hacer una charla diferente, no va para allá al frente a yo hablar de lo que sé, sino vamos entre los dos a tener una conversación como esta, que es una conversación muy agradable, que es constructiva. Entonces me dicen, no, pues que a mí me da miedo hablar en público y tal. Y mira, el primer tip que quiero que te lleves es, tú te vas a sentar ahí y tú eres la persona que más sabe del tema que me vas a preguntar o que te voy a contestar. Y siéntete tranquilo, porque como eres el que más sabe, pues no tienes por qué intimidarte. Y así debe pasarle al vendedor. El vendedor debe
conocer muy bien su producto, debe saber muy bien de su producto. Y eso ya le va a generar una confianza interior. Y debe navegar en escenarios donde pueda simular la realidad con un cliente. Y no tiene que ser lejos, no sirve. Pero a ver, eso, ¿dónde lo contratamos? No, en la misma compañía. Todas las empresas compran, las empresas venden. Las empresas compran y negocian al proveedor. Y venden y negocian al cliente. Ahí hay talleres, ahí hay clínicas de ventas naturales que el vendedor puede aprovechar, puede conocer, puede vivir. Tú pasas bastante por el coaching personal, o sea, involucrar, Inmersión, o sea, lanzarlo a la piscina, pero lanzarse con alguien. Y hay que ayudarlo, ¿no? Obviamente. Lo que voy a decir puede ser un tema difícil de sostener, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa. Yo no estoy diciendo verdades a ciegas. Creo que todo también tiene que entrar en un juicio de quien nos está escuchando. Pero si yo tengo la oportunidad de formar un vendedor de cero, y un día vamos al campo a cerrar una transacción, yo estaría dispuesto a que él la cierre siempre y cuando sea un cliente que no tenga, digamos, una importancia demasiado elevada para la compañía. Un riesgo muy alto. Claro, porque yo voy a invertir en mi vendedor y voy a ceder la posibilidad de una cuenta que no es mía si lo hace mal. Tengo que sopesar eso, claro, y darle la oportunidad de que entienda en qué debe mejorar y dónde pudo haberse equivocado él mismo. Volvemos al punto que tú decías ahora, el pensamiento crítico, que él mismo pueda vivir en la experiencia. Obviamente no puedo arriesgar una cuenta, la cuenta más importante de la compañía, no puedo decir. ¿Sí? Claro, pero hay, digamos, cuentas pequeñas donde ya pueden ir. Entonces, y eso es lo que llamamos las clínicas de ventas, que para mí uno lo ve mucho en los call centers, las clínicas de ventas, y es la forma en que se hace como una simulación de cómo vender. Y bueno, hay que darse la oportunidad que eso suceda. O sea, los grandes innovadores, creadores, solamente pudieron crear cosas partiendo de aquellos elementos que no funcionaban, ¿no? Pero darle la oportunidad de que lo sepan. La persona no muchas veces muchos equipos de ventas que llevan a la persona lo hizo bien y regresa y una cátedra que lo que hace es generarle un trauma y esa persona nunca más va a vender en su vida. O sea, está ahí, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es permitirlo crecer, volar, ¿no? Darle la capacidad de... Acordémonos del tío de la piscina, echarlo al agua y para que vea hasta qué punto los pulmones son capaces de sacarlo. En el tema de ventas tenemos pues digamos un vendedor que se está formando, ¿no? Tenemos estas startups que digamos probablemente el mismo fundador va a tener que fajarse y aprender a vender si es que de repente no tiene presupuesto para traer a alguien o ir con alguien más a hacer esta venta, ¿no? Tenemos a este emprendedor, a este fundador que va a tener que fajarse y pues de repente hacerla de todos entre ellos vender. ¿Y cómo tú, o qué opinas tú de las habilidades blandas? ¿Qué tan importantes son? Que muchas veces no le damos importancia, no vamos más por el precio o por esto, pero ¿qué importancia tienen y qué tan diferencial, qué tan diferente puede ser una oferta de valor o una presentación con más o menos habilidades blandas? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante, muy retadora también, porque lo que tú mencionas, cuando uno arranca un proyecto de negocio, es un proyecto, puede tener éxito, ¿no? Y creo que muchas veces dentro de las grandes limitantes o entre los recursos escasos que tienen los startups, el factor económico es importante, ¿no? O sea, si no tengo suficiente capital, me toca a mí hacer de todo, como dices tú. Yo fabrico, yo pinto, yo pongo bonito, yo empaco y voy y vendo. Obviamente todo eso te demanda tiempos y terminas vendiendo hasta la capacidad que tienes, o sea, no puedes vender más. O sea, y es el principio básico de la misma cadena de abastecimiento y del supply chain. Pues la planta tiene una capacidad y las máquinas que hay. O la capacidad instalada. Pues cuando tú arrancas solo, pues tienes esa capacidad. No hay más que hacer. Pero hay un tema así que es muy importante en lo que tú mencionabas. Y es, yo tengo una capacidad, pero debo ser consciente que también tengo unas habilidades.
si mi gran habilidad es comercial y no fijarme en el detalle, pues no debería ser el de producción, porque no voy a hacer las cosas bien. Debería dedicarme a vender y buscar la forma de tercerizar esa producción o de ver de qué manera hago que no solamente dependa de mis manos, sino de algunas manos adicionales. No es fácil, no es fácil y lo entiendo porque pues, los recursos son escasos. Pero para crecer hay que hacer ese tipo de sacrificios, hay que lograr encontrar esa mezcla, hay que identificar esas habilidades que son propias, en las que yo lo hago muy bien, y aquello que no hago bien, cómo lo refuerzo, cómo lo pongo, y tal vez aparece la capacidad más importante que debe tener el empresario, que es esa capacidad de liderazgo, de poder armar equipo, de poder llevar el equipo a un alto nivel de competencia, porque al final es llevar su organización al mejor punto. Hay algunas teorías administrativas muy interesantes en su momento que me llamaron mucho la atención, que eran las estrategias de fútbol aplicadas a los negocios. Pero no es, y quiero ponerlo en estas palabras, no es venga, ¿cómo hago negocio con el fútbol? O cómo yo busco de alguna manera que el fútbol sea el entorno principal de mi organización. No. El mensaje es, uno de los principales elementos que tiene el fútbol es en qué punto el balón sale y en qué punto el balón está en juego. Eso se llama marcar la cancha. Y así deben hacerlo. Deben marcar la cancha con cada una de sus áreas. Hasta donde tú estás bien, hasta donde tú tienes autonomía y de dónde te estás saliendo de tu área y no deberías hacerlo. La estrategia de posiciones, Esa es la una. cancha. Eso es marcar la cancha. Okay. Luego viene lo que tú dices. ¿En qué punto hay un fuera de lugar? O sea, ¿en qué punto el jugador está haciendo una buena jugada, pero no debería estar ahí? ¿Sí? Es el gerente que quiere estar haciendo micromanagement. Sí, tienes toda la capacidad de tu empresa, pero eso no agrega el valor que se necesita. Es más, puedes hacer que te anulen jugadas que eran muy buenas, pero por meterte tú a vender o a cerrar un negocio cuando en realidad tienes un gerente comercial que es capaz de hacerlo, de pronto puedes llegar a no tener un buen resultado. Aparecen otras cosas como, por ejemplo, cuando uno ve la estrategia de la defensa fuerte, o sea, vamos a salir a empatar, vamos a salir a que no nos hagan gol, ¿sí? Vamos a salir a atacar. O cuando los jugadores están cansados, cuando el equipo nuestro está cansado, y contratamos a alguien capaz de lanzar la pelota lo más lejos posible, para que todos se ahorren tiempo y no tengan que recorrer todo el camino para llegar con el balón. Esas estrategias de profundidad, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención el poderse sentar uno y tomar ese conocimiento y decir, bueno, en mi empresa, ¿cómo puedo yo hacer que todas esas estrategias también las pueda aplicar en marketing, en ventas, en finanzas, en negociación con proveedores? O sea, ¿cómo yo logro hacer que al final todo mi equipo directivo sea un equipo de alta competencia? Conociendo su cancha, sabiendo cómo pueden jugar, dónde deben jugar. ¿En qué deben entrenar? Porque si tú ves los jugadores de fútbol, muchas veces el director técnico lo que tiene que encontrar es en qué tengo que entrenarte más, en tiros libres, en penaltis, en el control de los nervios cuando estás porque tienes muchas habilidades, pero hay algo donde debo. Y hoy día que de pronto uno lee mucho que ya el juego entra mucho a lo personal. O sea, ¿cómo hago para sacarlo? Tú eres bueno. Y porque el equipo tiene suficiente presupuesto, gracias a una empresa, suficiente dinero para contratar un buen gerente comercial, un buen gerente financiero. ¿Cómo hago para que no se peleen? ¿Cómo hago para que haya armonía? Para que el gerente financiero se invente modelos comerciales o modelos de precios que ayuden a la venta. ¿Cómo hago para que el gerente comercial desarrolle estrategias o campañas de recaudo que ayuden al flujo de caja? ¿Cómo hago para que el equipo marche? ¿De acuerdo? Y que trabajen para mí. Entonces creo que si eres un emprendedor y tienes algunas limitantes económicas, debes entender que va a tener que haber un momento de inflexión donde tengas que invertir los recursos necesarios para que el negocio crezca. Claro, digamos, es dar un escalón más arriba. Sí, no siempre todo lo puedes hacer. Y lastimosamente uno encuentra muchos empresarios
muchas empresas hoy día que van bien, pero que su crecimiento se estanca porque el dueño o el accionista principal eh, quiere que su negocio esté en su cabeza únicamente. Y pues la capacidad va a ser la de su análisis, la de su gerencia, la de su gestión, de su equipo. Y le está faltando ese liderazgo, le está faltando ese equipo, le está faltando poder segregar esas funciones y darse la oportunidad de que otros aporten. Y como yo siempre lo menciono, creo que cuando un gerente contrata o un empresario contrata a una persona, y lo que está haciendo es entregarle su activo para que esa persona se lo ayude a gestionar. Tiene que dejar que se lo gestione, si no, no va a avanzar. Una correcta delegación de función. De acuerdo, total. Y entonces, en las empresas en las que has venido trabajando, que has hecho consultoría con partners, con distribuidores, Sí. ¿qué errores comunes has visto? Errores garrafales que dices, no entiendo cómo esta empresa tan grande pueda cometer este tipo de errores, o los errores más comunes que has encontrado en las empresas. Bueno, yo creo que hay diferentes escenarios. Yo creo que en las grandes organizaciones la falta de control y el exceso de control son muy nocivos. Los extremos. Sí. Falta de control, la gente hace lo que quiere y demás, tienes políticas corporativas y tal, y te debes enmarcar ahí. Si no tienes el recurso adecuado, eso no funciona. Y cuando digo el recurso adecuado, son las personas adecuadas para ejecutar esos roles, ¿no? Porque hay tanta libertad que necesitas que sea gente que sea capaz de manejar esa libertad, ¿no? y hacer bien su escenario. Pero también he visto organizaciones muy grandes con excesivo control. Entonces tú terminas trabajando para poder generar los informes que necesita la dirección para poder avanzar. Pero ¿y tu trabajo quién lo hace? Si estás trabajando en los controles. Claro. Entonces, si te das cuenta, termina siendo un tanto nocivo, ¿no? Y creo que en las empresas medianas, pequeñas, de pronto la informalidad termina siendo un gran elemento de dinamismo. Andan muy rápido. Me gusta mucho el ejemplo que algunos ponían, que decían las grandes compañías son como transatlánticos. Darles la vuelta necesita mucho espacio, necesita gente muy hábil para poderle dar la vuelta. Mientras que las empresas chicas son como lanchas con motor fuera de bordo, se mueven a la velocidad que quieras. Pero también hay mucho informalismo. Hay mucho riesgo, ¿no? Y entonces ese informalismo hace, como tú mencionas, que se tengan riesgos, que termine quedándose sin timón, desbordándose, ¿no? Muchas veces creciendo de manera desordenada, generando después problemas económicos en su caja y problemas financieros. O lo más triste, desaprovechando el momentum, que me gusta esa palabra de la física, me parece en los negocios supremamente relevante, y es en qué punto está listo todo para cerrar una venta, para hacer una llamada, para entregar una oferta, para subir un precio, para sacar una promoción o para incluir un nuevo producto en tu portafolio. ¿Cuándo es el momentum? Cuando desde esta física es ese punto en el que un objeto físico tiene su mayor potencial. ¿Cómo hacemos? Potencial de energía. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones aprovechen ese momento? O sea, que lo vean, que no lo desaprovechen, que aprovechen ese mercado, ¿no? Y de pronto uno escucha pues, la historia siempre nombrada de Kodak, y no supo, y era el líder del mercado. Pero a todos nos pasa en nuestras diferentes dimensiones. Eres un buen ejecutivo, estás en un buen momento, tienes 38 años, tienes una excelente experiencia, deberías buscar una gran multinacional que te contrate. Puede ser tu momentum. O puede ser el momentum de que tú digas, no, salgo, tengo un buen capital, y bueno, tengo un buen know-how, tengo una buena base de gente que me conoce, tengo la energía, la juventud para formar una empresa y poder. Creo que eso es lo que para mí puede ser más triste, que las organizaciones aprovechen ese momento, que es difícil que se vuelva a repetir, porque no depende solamente de las capacidades de la organización,
depende muchas veces del mercado, depende de la economía, depende de muchos elementos que se juntan, que si no los aprovechas, después es difícil que tú los puedas alinear. Francisco, ¿tú crees que emprender es para todos? Bueno. Oye, yo creo que ahora lo mencionamos en algún momento, hay ejecutivos y hay emprendedores. No creo que sea para todos, la verdad. Creo que hay una sangre especial y ahí sé que tú eres un emprendedor, te admiro, te felicito. Gracias. Definitivamente nuestras economías latinoamericanas lo requieren, lo necesitan los emprendedores, aquellos capaces de generar empleo y con eso jalonar la economía. ¿Sí? O sea, así sea. Aquí en Colombia pasa mucho cuando uno ve los taxis amarillos que los transportan. Yo muchas veces me subo en un taxi, hablo con ellos y dicen, no, es que este trabajo es fuerte, es que esto, es que lo otro. ¿Por qué dices que el taxi es tuyo, es mío? Tú eres un empresario. Eres un empresario. Es tu propio Tienes jefe. un activo que te costó un dinero importante, lo estás pagando, aunque no lo creas, manejas un flujo de caja, tienes un patrimonio que es tu vehículo y es una fuente de ingreso para tu familia. Y de pronto, cuando tú estás cansado, le entregas tu carro a un primo, a un tío, a tu cuñado, a quien sea, y estás generando empleo. O sea, tú eres un empresario. Y eso lo necesitan nuestras economías. Así como buenos trabajadores también, que ayuden, que aporten a los emprendedores para que sean exitosos. Pero creo que no es para todos. Yo creo que sí hay una sangre especial ahí. Sí, definitivamente hay un chip, algo que tiene que darte porque, digamos, el emprender. De hecho, las estadísticas dicen que 9 de cada 10 emprendimientos están condenados al fracaso. Sí. Y que cuando uno va a hacer una inversión, ya sea la primera o la segunda o la tercera, tienes que pensar siempre en estas estadísticas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que invierte y por ahí a la segunda, a la tercera le dan el clavo y empieza a crecer y luego agarra todo su capital y lo mete y cometió un error y perdió todo, ¿no? Entonces esas estadísticas hay que tomarlas en cuenta y definitivamente que pues si es que cualquier persona emprende tiene que conocer esto porque sabe que se va a caer en algún momento y vas a tener que levantarte. No todo se levanta. Es ahí donde está la sangre, ¿no? Claro, está el chip, está ese deseo de continuar, ¿no? En tu caso, ¿has tenido alguna oportunidad? ¿Te ha pasado caerte, levantarte? Sí, digamos que yo creo que todos tenemos sueños y los sueños hay que cultivarlos. Y la verdad, obviamente, también tengo una creencia religiosa importante y cualquiera que sea en lo que creamos, hay algo superior que nos ayuda. Así sea nuestra metacognición y el yo interno que tengo que me ayuda a acercarme. Pero que con ese apoyo las metas se pueden cumplir y los sueños se deben hacer realidad. En mi caso personal, he tenido varios emprendimientos, unos por necesidad, otros porque es chévere tenerlo, ¿no? Alguna vez alguien me decía, pero tú, ¿por qué no tienes empresa con todo lo que haces? Yo creo que soy un buen ejecutivo. En algún momento sea empresario, pero tal vez llegue a ser mejor un buen docente, ¿no? Ahí habrá que mirar dónde es que mejor vas a ubicar. Y dónde mejor lo haces, donde más cómodo te sientes. Pero yo sí creo que, como no es, así no es, esas experiencias que uno tiene, así no hayan sido exitosas, sí hay que capitalizarlas de alguna manera y acompañar a aquellos que lo están haciendo, contarles y ayudarles. Y de pronto te cuento que hoy día, pues, ya tal vez no pienso en emprender algo nuevo, pero sí pienso que si encuentro a alguien que tenga una muy buena idea, inyectarle algún capital o algún recurso y ser parte, digamos, del éxito. Pero ya desde como un emprendedor, sí, de acuerdo. Inversor. De acuerdo. Más así. Que todo lo podemos hacer, ¿no? O sea, claro. Eso sería muy interesante si los amigos, o sea, yo tengo amigos, unos 5 o 6 amigos que diga que son mis amigos y me llama mucho la atención esos grupos, esas personas que uno ve en Facebook o en Instagram, que tienen 3 millones de amigos, que se sí serán amigos. Que afectan a todo el mundo. Porque si cada uno le diera, no sé, 100,000 pesos, bueno, digamos $10, haría una empresa gigantesca, ¿no? Claro. Pero yo creo que en últimas
hay que apoyarlos, hay que acompañar al emprendedor, hay que compartir estas experiencias y como te digo, pese a que he tenido algunos emprendimientos y no han sido exitosos, sí procuro acompañar a quienes lo. Y hay algunos de esos en los que como te dejó varias experiencias positivas. Disculpa, algunos de los emprendimientos que tuviste. ¿Puedes contarnos sobre alguno de ellos? Bueno, yo creo que un emprendimiento curioso, muy joven, insisto más la necesidad, ¿no? Yo creo que la necesidad es la madre de la innovación y la creatividad. Tuve la oportunidad de tener un colectivo de pasajeros, o sea, un bucecillo, sí, chico, ¿no? Que habían 15 personas sentadas, que los transportaba, ¿no? O sea, yo digo que fue un buen negocio porque al final la inversión que hicimos se pagó. En ese momento yo no tenía esa claridad, ¿no? La claridad de que había invertido un dinero, que tenía un apalancamiento financiero de un banco, que al final todo lo pude pagar y me quedó algún ingreso cuando llegó el momento de vender por diferentes circunstancias el vehículo, ¿no? Tuve otro negocio muy interesante con unos amigos que fue exitoso porque nunca lo vimos como negocio. Lo hicieron por pasión. Lo hicimos porque nos parecía chévere tener algo en lo que teníamos todos, que nos fuera bien. Pero fue un negocio curioso que en finanzas uno muchas veces habla de trabajar con la plata del míster. Trabajar con la plata del míster es cuando tienes un negocio que es capaz de producir una rentabilidad X que te da para pagar el principal de un crédito más los intereses de ese crédito. O sea, y estás trabajando con la plata de un tercero y la cosa va más chica. Es una forma, obviamente, de fondear proyectos y de fondear negocios. Este negocio en particular fue así. Pusimos una firma, conseguimos un crédito. Con la firma nos dieron el crédito. Y otros dos de los socios que estaban ahí, éramos 4, muy apasionados por el juego que estábamos. Ya claro, el objetivo y el core business era billar, era jugar billar. Entonces, muy apasionados por jugar o poner. A ellos les encantaba jugar billar, entonces lo que hicimos fue montar un club de billar. Okay. Con sus mesas. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que ellos jalaban la demanda. O sea, si extrapolamos esto a un negocio, que en ese momento no lo vimos como negocio, sino lo veíamos como algo chévere que hacer, ellos jalaban la demanda. O sea, traían a sus amigos para jugar. Eso generaba consumo. Esos consumos generaban caja. Esa era una caja interesante porque no había cuentas por cobrar, toda la caja era en cash. Claro, eran ingresos líquidos. Sí. Era un negocio que trabajaba 7 días a la semana, no era 7 por 24 porque la persona que lo administraba tenía que descansar. Se movían inventarios, ¿no? Y los inventarios los movíamos y mira lo curioso, aparece un concepto de finanzas que es el ciclo de pago o el ciclo del dinero. Y el ciclo del dinero era que comprábamos la cerveza y pagábamos a 15 días, pero a nadie le dábamos crédito. Claro, con eso le contaba. Entonces siempre había liquidez y con eso se hacían otras cosas, se mejoraban. Claro, ese fijo que en servicios sí. se desea bastante. Claro, diversificamos el portafolio de productos y hablamos de negocios, que lo que hicimos fue montar unas mesitas de dados, porque ya la gente iba y quería apostar dinero. Entonces se sentaban, jugaban dados y tomaban cervecita y estaban ahí. Y digamos que el negocio concluyó diciendo que al final llegó el día en que dijimos no, por un tema, digamos, de ellos, dijimos no, tocó acabar el negocio porque bueno, ya no puedo seguir en esto, tengo que dedicarme a esta otra cosa, el tiempo no da, vamos a cerrar el negocio. Cerramos el negocio y a cada uno nos quedaron $2,000, pero nunca pusimos un solo dólar, porque fue la firma. Todo fondeado. Claro, todo el negocio dio para pagar el crédito, las cosas y demás, y al final eso creo que fue un buen negocio, pero tal vez ahí la moraleja era un negocio en el que nunca lo pensamos como negocio para vivir de él, que creo que muchas veces pasa con muchos emprendimientos, eso arranca para vivir de él y lo asfixias, sacándole tu dinero para tu te gastas la plata por necesidad. Y no dejas capital de trabajo para que el negocio pegue. Y tal vez eso hizo que fuera exitoso, ¿no? Tal vez eso. Y hoy conocí una persona que tiene un negocio muy interesante y lo que noto en él es que trabaja con pasión, que eso lo disfruta.
Y creo que eso es lo que todos debemos hacer en esos emprendimientos. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay el tema, hay como un dilema, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes un trabajo, un hobby, una iniciativa como esta, pues a veces como que no le das un poco la seriedad porque no lo ves como un ingreso principal, ¿no? Sino como un hobby. Entonces que es muy sencillo decir, bueno, hasta aquí nomás y lo cerramos, ¿no? Ajá. Y por otro lado están los emprendedores que se meten con todo y se cuelgan a sobrevivir como principal ingreso, y si va mal empiezan a fallar pagos a los trabajadores, empiezan a fallarle a los clientes porque les cobran y no los atienden porque esa plata ya se la gastaron. Entonces, creo que hay que tener un equilibrio ahí, ¿no? Total. Por ejemplo, yo personalmente creo que no es un buen momento de emprender cuando tienes muchas necesidades económicas. Pero también está el dilema que tú mencionabas, ¿no? O sea, me dedico al emprendimiento, ¿no? Pero cuando empiezo no me va a alcanzar para cubrir todos mis gastos. Entonces, y encima, considerando las estadísticas, que tengo una probabilidad de 9 de 10 de fracasar, entonces creo que lo recomendable, no sé qué opinas tú, sería pues tener un capital suficiente para poder sobrevivir un tiempo que quiero que sea un principal ingreso o quiero ir en serio, ¿no? Sí, yo creo que, mira, yo creo que ahí vienen varios temas a considerar, creo yo, ¿no? Y quiero otra vez tomar unas palabras de alguien que en su momento dijo, una cosa es tener un buen negocio y otra cosa es tener una empresa. Un buen negocio y una buena empresa. Un buen negocio es lo que tú haces y te deja plata, pero que no lo tienes estructurado para que sea repetitivo. Una buena empresa es lo que tú estructuras para que se repita y todo lo bueno que sucede siga sucediendo bien. Se van a pasar cosas malas, pero aquellas cosas que hay que incentivar que pasen bien vuelven a suceder. Entonces, yo creo que hay varios elementos. Lo primero es eso: si es negocio o es empresa. ¿Qué quieres? ¿Un buen negocio o una buena empresa? Si es un buen negocio, durará un año, 6 meses y te va bien, y ya cerraste y te echaste un dinero al bolsillo. ¿Sí? Si es una buena empresa, no, esta es la proyección, es para mí, es mi futuro, mis descendencias van a ir ahí. Entonces, seguramente voy a tener que construir algo más estructurado, ¿no? Si esa es la visión, yo creo que la palabra clave es justo esa: estructurar. O sea, una buena estructuración. Una empresa tiene que darte para vivir y para vivir bien. Si no, te vas a aburrir. Creo que no es justo que un emprendedor, y justo hoy lo comentaba casualmente, con una persona que es emprendedora, dueña de una buena organización, y le decía, tú tienes derecho a estar bien. O sea, no puede ser que tú le pagues a un gerente comercial un buen salario, $10,000 más unos incentivos muy buenos, y tú sufras para pagar la nómina de todos y no te quede nada a ti. O sea, debes estar bien, debes sentirte cómodo, que los que trabajen para ti y que tu capital trabaje para ti, ¿no? Lo que sí es cierto es que seguramente no es a la primera. claro. O sea, no puedo armar una organización, pedir un crédito de $100,000 y pagarme $20,000 mensuales, 5 meses ya el crédito se Y me voy a viaje, ¿sí? todo. Eso no, o sea, vamos a ser justos, voy a poner mi trabajo, voy a poner todo mi esfuerzo, voy a tener los recursos para vivir, digámoslo cómodamente, pues sin necesidades, por lo menos, poder arrancar, tener el equipo que necesite para operar y obviamente programarme para que esta organización en determinado tiempo tengo que despegar. Eso es como la gasolina de un vehículo. ¿En qué punto, hasta dónde alcanzo a llegar y dónde tengo que tanquear antes de que se me acabe la gasolina? Y ahí obviamente la planificación de venta, la planificación comercial, la planificación productiva, la planificación financiera te van a sumar mucho. Si no sabes de eso, busca quien te enseñe. En YouTube, en Internet hay muchas cosas gratis que te pueden ayudar a decir, hombre, yo sí tengo que llevar estos elementos, tengo que tenerlos claros y tengo que despegar. Puede ser que la primera no puedas tener a los mejores. El mejor eres tú. Aprovecha todas tus capacidades. Y en la medida que vayas creciendo, ve incorporando talento. Hay mucho emprendedor que quiere hacerlo bien en todas las áreas. Y seguramente sí, pero no tanto como su empresa lo puede requerir. Claro. Y en ese momento, incorpore talento, inviértale.
Y lo que hablábamos en algún momento de este podcast, los empleados son inversiones. Y una inversión es aquel recurso que tú pones de tu disponible que a mediano y largo plazo te producen más dividendos. Entonces, así deben ser también, y deben ser vistos igual, debes invertirles igual. Y creo yo que ese puede ser el truco, ¿no? O sea, ese empeño de esa primera de cambio, ¿no? Del emprendedor arrancando con toda fuerza, con su familia, con su grupo, con el apoyo, porque nunca podemos negar que esa malla que está alrededor tuyo, tu esposa, tus hijos, tus padres, o quien sea que te acompañe, hacen parte de ese éxito, ¿no? Que da esa moral, esa estabilidad. bueno, pero no van a ser tu gerente financiero, seguramente. Claro. Van a tener que involucrar otras cosas. Ir buscando ese momento e ir dando el paso. Y como tú lo mencionabas ahora, una palabra chévere también que me gusta mucho hoy día, escalar. Escalar es no crecer lineal, sino crecer en escala. Saltos, ¿no? Ahora, comentabas tú sobre, digamos, los inicios y el timing que tiene que tener una empresa. Yo he leído en algunos lugares que dicen que por lo menos, si bien es cierto, al inicio pues, hay muchas carencias en un emprendimiento, pero dicen que en los 3 primeros años, o dentro de los 3 primeros años, una empresa o un emprendimiento saludable debería ser autosostenible. Yeah. O sea, que después de los 3 primeros años, por lo menos, no necesite estarle inyectando capital a cada rato. Yeah. Y que, pues, si después de los 3 años necesitas seguir o estás sufriendo para pagar la planilla, algo estás haciendo mal o probablemente ese negocio no tenga mucho futuro, ¿no? Por otro lado, también he escuchado otro dato, por ejemplo, que mencionan que las empresas asiáticas no dejan de los dueños y, digamos, todo el equipo no deja de invertirle y los dueños no se van de viaje, no se van de vacaciones, no se dan la gran vida hasta que esa empresa haya pasado los 20 años en promedio de las empresas asiáticas. Por eso, pues, decía que debe ser bastante asiático, pero adulto, vacacionando por estos lugares, pues tiene una empresa súper constituida. Entonces, en ese timing, tú te animas a dar un tiempo aproximado en el cual una empresa saludable debería ser autosostenible y más o menos desde cuándo, digamos, el fundador podría decir, oye, ya a estas alturas, medir, ¿no? O sea, nos está yendo bien o ha pasado tanto tiempo, ya puedo descansar, puedo vacacionar un poquito más, Sí. o algo parecido. ¿Cuál sería tu, crees, el timing correcto o aproximado? Mira, yo creo que el podcast ha fluido en todas las preguntas que me has hecho, pero aquí va a llegar la pregunta difícil. Y es difícil, y te diría, no conozco tanto los datos estadísticos, ni te sabría decir. Yo lo que sí puedo decir es que en la medida que exista una disciplina financiera juiciosa, hemos hablado de la disciplina comercial, hemos hablado también de la disciplina logística, de la organización, de la naturaleza, del emprendedor y demás. Pero la disciplina financiera es algo supremamente importante para que la organización tenga salud, comillas, financiera, que haya recursos y que haya recursos para todo, para invertir, para capital de trabajo, producir más, pero también para que el accionista pueda tener la oportunidad de gozar de sus dividendos, o sea, de sacarlos y hacerlo beneficio. Yo no creo que sea, yo optaría más por la prudencia, ¿no? O sea, tienes derecho a que tú así hayas arrancado este primer año y si te fue bien, hiciste muy bien tu negocio y las cosas salieron bien y aprovechaste el momento económico y estás montado en una ola, seguramente cierras el año de una organización que lleva 12 meses. Tú sabes, pues bueno, aquí pido disculpas porque siempre, los ciclos económicos no siempre casan. En Colombia van del 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo, y creo que en muchas economías en Latinoamérica es igual. Hay otros que cierran en otros momentos. Los años fiscales. Pero digamos que bueno, ahí hay un cierre y uno dice como que hay una serie de cuentas dentro de tus estados financieros que son cuentas de resultado que se llaman así porque tú las saldas en ese momento y dices, mira, hay un corte. Tanto vendí, tanto gasté, tanto quedó. Y viene lo que te digo, esa disciplina financiera de juiciosamente sentarse y decir, bueno, tanto dinero nos quedó, vamos a gastarlo, o
La proyección que sigue es crecer ahora en este mercado, crecer en este producto, hacer investigación y desarrollo. Pero como todo, igual que en las finanzas personales, hay que dejar un pedacito para el ocio, que será tu pedacito, ¿no? Claro. Si la organización le fue bien, seguramente dejarás cuánto tengo que invertir, cuánto capital de trabajo de tener para no preocuparme los últimos 6 meses, mientras las ventas despegan, los años normalmente arrancan lentos y poco a poco van tomando sinergia. Pero también tienes derecho a un algo, porque te has esforzado, porque te ha costado. Y lo más importante, insisto, porque la malla que está alrededor tuyo, familiar o de amigos o quien sea que te ha estado teniendo la mano, necesita también verte exitoso, verte contento, verte feliz y disfrutar de tu éxito. Entonces seguramente hay que dejar algo para eso, ¿no? O sea, yo creería, no sé si era momento o no, no sé si tengo que esperar los 20 años. Lo que sí es importante es que tenga una disciplina financiera y obviamente también reconocerte, recompensarte. El cerebro funciona también por recompensa. Sí, claro, en algún momento todos necesitan descansar y bueno, pero sí, definitivamente si la empresa no va bien, pues hay que tomar las cosas. Total. Estamos hablando de un escenario positivo. Si el escenario no es muy alentador, bueno, yo creo que también hay que pensar, tal vez la retribución y la dopamina que le tienes que inyectar a tu cerebro para tranquilizarlo, para darle motivaciones para seguir, va a estar de pronto en descansar, en tomarte un par de días, en tener espacio para pensar las cosas. Eso ayuda también, ¿no? A veces yo tuve la oportunidad de estar con una organización que lastimosamente se nos quebró, o sea, económicamente no logramos mantenerla, una organización que iba muy bien. Y creo que tal vez uno de los grandes retos que tiene uno en un escenario de ese estilo es lograr mantener la calma frente a esa adversidad, ¿no? Porque si mantiene la calma, las decisiones van a estar calibradas. Pero si eres apresurado, si en realidad la necesidad te obliga a tomar decisiones poco pensadas, puede ser que el resultado de esas decisiones no sea el más productivo. Así es que esa no es una experiencia grata, esa experiencia ayuda. Pero creería que si la organización no va bien, hay que darse el espacio, ¿no? Así sea en tiempo, un par de días, pensarlo bien. Vemos que tenemos que enderezar, qué es lo que no está marchando, estoy en el negocio que es, de pronto no estoy en el negocio que es, bueno, ¿qué debo hacer, ¿no? En finanzas hay muchas estrategias para hacer cosas, ¿no? De pronto estoy de acá porque el flujo de caja me está llevando, tengo posibilidades de pronto de refinanciarme, de cambiar mi estructura de capital y tal vez aliviar un poco mi caja para poder yo... hay muchas teorías, por ejemplo, de que para crecer hay que achicarse, o sea, cuando uno está en épocas de crisis se achica con la intención de no desaparecer para después poder disparar, ¿no? Se contrae un poco para... Entonces, ese escenario, hay que, de pronto muchas personas estarán de acuerdo, ¿no? Y así funciona, así funciona. Eso es natural y eso ayuda, ¿no? ¿Y cómo podríamos saber cuándo retirarnos? O sea, probablemente si el negocio no va más de quiebra, es fácil retirarse, porque dice, bueno, ya no se pudo, ¿no? Pero hay negocios que están ahí como que a la deriva, a veces se gana, a veces se pierde, y a veces eso llena a los trabajadores de estrés, al fundador de estrés. ¿Qué tipo o qué usas tú para la toma de decisión de decir, no, sabes que esto mejor lo dejamos ahí? Que es difícil, ¿no? O sea, después de haber invertido tiempo en la iniciativa, ¿qué podríamos tomar como criterio de decisión para poder decir, no, esto no funciona? Yo divido esa respuesta en 2 partes. La primera, convencer a un emprendedor de que se retire es muy difícil, pues si no, no sería emprendedor. Siempre va a existir, va a querer. Y eso es lo que va a llevar al éxito, esa terquedad, esa tosudez, esa palabra hoy día muy usada, resiliencia, ¿no? Es querer, ¿no? O sea, aguantar. Así es que es muy difícil decirle retírate, porque pues, tal vez hay que más bien buscar, vayamos por este otro camino, ¿no? Hay que otra manera, ¿no? Pero no, cuando es por naturaleza, emprendedor difícil, va a dar la batalla hasta el último momento y hasta que venga su última gota de sangre, no va a renunciar.
Digamos que hasta ahí eso hay que entenderlo, hay que verlo y hay que ayudar más como en redirigir los esfuerzos y demás y aprovechar esa energía. Pero está el otro punto, o sea, la otra vertiente y es, pues si la cosa va mal, hay que Tomar medidas. y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, yo tengo la oportunidad también de trabajar con la Cámara de Comercio en Bogotá, que es una institución que agremia varias empresas chicas, ¿no? Grandes y pequeñas. Pero normalmente las empresas medianas pequeñas, que no tienen la posibilidad de tener una estructura de gobierno muy grande al interno, un órgano directivo y demás, van a la Cámara de Comercio y dicen, oiga, yo quiero que me ayuden y pongan un comité consultivo. El comité consultivo es un grupo de personas, como yo, como tú, que dicen, yo no quiero, o sea, no cobro, quiero conocer, quiero ser parte de esa experiencia, quiero ayudar y aportar lo que yo tengo y ganar nueva experiencia para mí. O sea, para compartir después con otros. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con los comités consultivos y ahí uno ve, alguien decía en algún momento, hay que trabajar las renuncias. Y trabajar las renuncias es verse al espejo, mirar claramente tus números, mirar las evidencias, los hechos, o sea, no sospechas, sino hechos, y decir, debo hacerme un lado. ¿Sí? Muchas veces nos pasa con los clientes, ¿sabes? Hay empresarios que uno los ve obstinados por mantener un cliente que lo que está haciendo es un hueco financiero brutal. No solamente desde el punto de vista económico, también está desgastando sus unidades, está desgastando sus áreas de soporte, está desgastando sus áreas consultivas, sus áreas de producción, sus áreas de retención. Las están desgastando con clientes que no son para ti. Debes dejarlo ir. ¿Cómo sé que un cliente no es para mí? Seguramente por su estructura, seguramente por su tamaño, seguramente por sus exigencias. Necesitan otro tipo de proveedor que los atienda. Y debo yo ser consciente de eso y aplicar las renuncias. Y decir, bueno, hagamos a un lado y toda esta energía que estamos invirtiendo en ese cliente, invirtámosla en otros que seguramente no van a ser más o menos rentables. Simplemente vamos a tener menos desgaste y vamos a poder fluir con más facilidad, ¿no? En eso hay que, creo que, ser consciente. Es difícil, ¿no? Porque, por un lado, yo he visto conflictos de ese tipo generalmente entre el área de operaciones y el área comercial, ¿no? Porque muchas veces el área comercial solo ve números, cuota de venta y lo que quiere es vender. Y quien generalmente se come todo el problema y tiene ese desgaste, como dices, el área de operación, ¿no? Que atiende al usuario. Entonces el comercial quiere vender más, no quiere soltar al cliente, pero necesita que se ahoga. ¿Te ha tocado manejar esos problemas? Sí, yo te iba a decir que ahí el mejor criterio es el financiero. O sea, si tú tienes un cliente que no es rentable, y que no es rentable es sumar todo lo que no lo hace rentable. ¿Quién no lo hace rentable? No, pues yo le facturo $100,000 al año y me paga los $100,000. Bueno, ¿y cuánto te cuestan esos $100,000? Pues el producto, que son $80,000. Ok, ¿y no te ha reclamado? ¿Nunca te ha pedido una garantía? Bueno, sí, tenemos unas garantías. Llegaron a $10,000. Y a tu equipo de soporte, con agrado, no, pues tienen que pagar más para que lo soporten, para que le den tiempo después de horarios, no sé qué. Y eso son otros $2,000. Ahí llevas ya $92,000. Entonces tú empiezas a oye, y financieramente sí es rentable, o sea, en realidad sí. ¿Cuántas veces le has tenido que cambiar el producto? No, solamente una vez. ¿Y cuánto te costó ese cambio? Porque el fabricante no te lo va a entregar porque sí, o sea, hay costos. Entonces yo creo que el mejor criterio es ese financiero, incluyendo todos los componentes que llevan la gestión de ese cliente. Y al final uno puede darse cuenta que nada más el desgaste de tu gente, el nivel de rotación de un área de pronto de soporte para tratar de mantener un cliente que desgasta tu compañía, financieramente lo vas a descubrir. O sea, pero tienes que poner todas las cifras, ¿no? Claro. No como muchas veces pasa que no, es que lo que te digo, es muy rentable porque me deja el 30% de rentabilidad. Analicemos la rentabilidad, si es el 30%, o sea, no hay garantías, no hay reprocesos, no hay cambios, no hay recambios, si genera recompra, o siempre he estado con el mismo producto. O sea, sí, en realidad, habla bien de ti en el mercado. No, mientras le den posibilidades, no ahí dice que es que los hobbies son amantes. Yo creo que financieramente
tienes el mejor criterio para resolver y hacerte un lado y dedicarte a aquello que en realidad le produce bien a tu compañía. Acuérdate que Económicamente pues, existió hace poco no, hace unos años, 10, 12 años, 15 años, el indicador del EVA, ¿no? No podría llegar a generar un EVA por cliente. Entonces es, bueno, ¿qué tanto valor le agrega a mi organización cada una de estas transacciones? ¿Algún mensaje final, Francisco, que quiera dejarle a la gente que está emprendiendo o que está en ventas? Agradecer y a los que nos han escuchado este podcast largo, pero bueno, es Muy interesante. Espero que haya tenido mensajes positivos. Aquí simplemente hemos rumiado algunas ideas, no somos la última palabra, simplemente queremos dar nuestras percepciones y conceptos, ponerlos sobre la mesa para que también sean digeridos y adaptados. Dar a los emprendedores a que emprendan. Nuestros territorios, nuestra geografía necesita emprendedores, porque nuestros países son así. Somos economías que necesitan producir para que otros consuman lo que producimos, y para eso necesitamos un tejido empresarial nutrido, con gente que quiera hacer, con gente que no tema la tecnología, con personas que quieran apostarle, digámoslo, todos sus recursos a que las cosas marchen, y que no teman a involucrar a otros dentro de su éxito. O sea, hay un tema también muy interesante, y es que cuando tú estás al lado de personas exitosas, te vuelves exitoso. Claro, el ecosistema. Entonces, ese es el mensaje. Adelante, y creo que hay condiciones, creo que tenemos muchos recursos naturales, tenemos mucho talento personal, mucho talento humano, muchas ganas de salir adelante, y hay que aprovechar. Sin miedo al fracaso. Con todo. De acuerdo. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Francisco, por este tiempo, por todo lo que hemos aprendido aquí en este tiempo. Y bueno, gracias también a todos los que nos están viendo. Y pues estaremos ya con otro episodio en una próxima oportunidad. Perfecto. A todos gracias, y a ti, a tu compañía, gracias. Gracias.